Después que el Señor creó, nosotros hace 2 semanas estuvimos hablando de este Dios creador maravilloso, que es bueno, que es santo, que es perfecto, con todos los atributos que le acompañan y que son propios de Él. Creó y nos creó, dice la palabra, para su gloria. Cuando nosotros reconocemos a Dios como creador y el Evangelio nos lleva al principio, podemos ver que somos criaturas, que somos especiales y que tenemos un propósito. ¿Qué es lo que pasó? El texto nos relata lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículos, vamos a leer del 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó el Señor Dios, Jehová Dios, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se establece un pacto, hay condiciones, ¿sí? Hay una condición, hay un mandato: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo haces, mueres. Hay una consecuencia. Ya si lo vemos desde el otro lado, decimos que la consecuencia positiva sería vivir, seguir viviendo junto a Dios. Luego dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Se buscó ayuda, no se halló, por lo tanto el ser humano es único, es especial, y por más que hayan otros animales, otras criaturas que se le parezcan, no hay nadie como él, sino que Dios creó para el hombre ayuda idónea. Y dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo eso es un relato que es la definición de nuestra cosmovisión del ser humano. Dios creador, seres humanos, hombre y mujer especiales, con mandatos específicos. ¿Amén? ¿Quién manda? Dios es el que manda. El hombre no establece condiciones, es Dios es el que manda. Dice en la Escritura, en Génesis 3, luego inmediatamente en el versículo 1 de Génesis 3: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Amén? Amén. Quedémonos ahí. ¿Ya? Yo sé que el 7 es seductor leerlo, incluirlo en el relato, pero me quiero quedar ahí para que hoy día podamos exponer la palabra del Señor. Lo que acabamos de leer es el relato de una relación perfecta que se quebranta. Siempre que nosotros anunciamos el Evangelio, anunciamos a un Dios bondadoso, ¿sí? Yo creo que todos los predicadores o todos los evangélicos no nos cansamos nunca de decir:
Dios es bueno, Dios te ama, Dios es soberano, Dios es perfecto. De hecho, esta introducción creo que ya la he compartido otras veces en estos mensajes. La diferencia de hoy es que frente a estas afirmaciones, la gente se pregunta, y yo creo que usted también se lo ha preguntado o se lo preguntó cuando escuchó el Evangelio. Pero si este Dios que tú me predicas es bueno, ¿por qué entonces existe el mal? ¿Por qué no ayuda a los que sufren? ¿Por qué no destruye a los malos? ¿Qué es lo que ocurrió para que la perfecta creación de Dios se corrompiera como hoy día está corrompida? ¿Ya? Creo que esa es una conclusión a la cual todos los seres humanos de este planeta llegamos sin temor de decirlo. El mundo está caído. Dios, creador y Señor del universo, no es sorprendido por los actos del ser humano o por las cosas que suceden en el universo. Esto es muy importante, lo menciono, usted dirá, ¿qué conexión tiene cuando estamos hablando de esta relación quebrantada y del pecado del hombre? Porque es de lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que es muy importante siempre que hablamos del pecado, hablamos de la creación y hablamos de este pacto de Dios con el hombre que se quebranta, es decir, Dios no fue sorprendido por esto. ¿Ya? Es más, de repente nosotros vemos este relato y pareciera ser como que Dios no alcanzó a darse cuenta que Adán necesitaba ayuda idónea y como que Dios le buscó ayuda o Adán buscó ayuda y ya no encontramos, ya voy a tener que crear otra cosa. En el plan de Dios estaba todo esto. Nosotros tenemos que entender que Dios en su amor y su misericordia va obrando de esa manera para que nosotros, su especial creación, seamos conscientes de quién es Él y de su amor. No hay cosas que hayan pillado a Dios por sorpresa. No es que el rechazo del hombre a la voluntad de Dios, uy, me equivoqué, lo hice pecadores y me rechazaron. No, siempre metamos en nuestras cabezas y convenzámonos de que Dios realmente, cuando decimos que es soberano, que Él está en control de todo y que todo es para su gloria. Aún el que nosotros hayamos pecado, Dios lo va a usar para su gloria y para mostrarse aún más grande de lo que nosotros lo podemos imaginar. No necesitamos, o Dios no necesita a nosotros probarnos para conocerlo. Otra cosa que el relato nos puede mostrar, Dios nos puso una prueba en el Edén para ver si éramos capaces para ver si estábamos a la altura y no la pasamos. No, Dios sabía lo que nosotros éramos. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma es somos probados para saber quiénes somos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cambiar el paradigma y decir, Dios permite las pruebas para que nosotros nos conozcamos y que por medio de ese conocimiento le podamos apreciar a Él por medio de Jesús. Ese es el paradigma verdadero. Usted no piense en un Dios que no, es que el Señor me está probando para ver si soy útil. Yo lo dije muchas veces cuando recién fui consciente del Evangelio. El Señor, algunos dicen, el Señor le da las pruebas más grandes a sus mejores luchadores, a sus mejores siervos. Mentira, no existe eso. No existe eso. Volvemos otra vez a la exaltación del hombre. Al pensar eso, estar diciendo entonces, yo soy el mejor que otro y no confiamos en esta sublime gracia a la cual cantábamos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, Dios no necesita probarte para saber quién eres tú. El relato de Génesis no es una prueba de un Dios incierto, inseguro, que no es soberano, que no está en control. No, el relato de Génesis es una muestra de cómo Dios crea, de cómo el ser humano en su propio corazón iba a buscar su propia gloria, pero cómo Dios en su inmenso amor refleja y para mostrar más su gloria, que Él ama, que Él tiene misericordia y que Él tiene un plan y que el hombre siempre busca lo suyo y que separados de Dios nada podemos hacer y de que cuando el hombre tiene la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, él va a escoger lo malo. Eso es lo que el relato en Génesis nos está diciendo. ¿Sí? Es muy importante para mí poder plantearlo. El pacto, la tentación y el pecado, que son los tres actos de este relato que leímos, suceden y son los elementos que describen esta relación que se quebrantó. ¿Ya? Lo voy a decir otra vez, usted también lo sabe.
no toda la creación o no todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos creación de Dios, criaturas. Los que somos hijos de Dios somos aquellos que hemos confiado en Jesucristo para salvación, que reconocemos esta realidad que nosotros hoy día vamos a compartir. Dios ha creado y Dios es Señor sobre la creación. Y como creador y Señor es el único que puede determinar cómo esta creación se va a tener que desenvolver. Si nosotros creemos que Dios es creador, ¿sí?, que ya lo predicamos, en consecuencia nosotros también hemos de creer que ese Dios creador es el que pone las reglas, ¿sí? Porque finalmente el que crea es el que sabe cómo mejor funciona lo que creó, ¿ya? Si yo no le hago caso al manual, si yo no escucho al creador, yo voy a hacer cualquier cosa con esa creación y la voy a terminar echando a perder. Por lo tanto, Dios es el que determina cómo las cosas han de funcionar. Dios establece que el ser humano será el mayordomo sobre todas las demás cosas que han sido creadas. Ese era el principio, ese era el plan inicial. Y así estaba establecido. Tú vas a sojuzgar todas estas cosas. Lo leímos en Génesis. El relato de Génesis describe todos estos acontecimientos y este relato nos ayuda a entender la razón por la cual hoy todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o nación, son capaces de reconocer y aceptar que la humanidad está corrompida en todas sus esferas. Cuando digo que la humanidad está corrompida en todas sus esferas, en todas sus esferas. Arte, cultura, sociedad, servicio, misericordia aún de esta misericordia que el ser humano entrega, todo está con estos matices pecaminosos, en donde muchas veces los actos altruistas de misericordia, de servicio, de salvar a otros, se contaminan con esos tintes de gloria humana. Para mí es la gloria exaltar a la persona que lo hizo, cuando nosotros hemos sido creados para poder darle toda la gloria al Señor. Por esto es que cada cierto tiempo afloran nuevos mesías. Estamos llenos de mesías, nuevas ideas, filosofías, religiones humanas, pensamientos de hombres que vienen a llenar el corazón, que nos seducen. Y estos promueven esperanza, y promueven esperanza en busca de un mejoramiento de nuestra condición. No sé si usted se da cuenta que todo el mensaje que nosotros encontramos en religiones paganas, en filosofías humanas, en nuevas ideas que van naciendo en el camino, aún los mensajes de los artistas de turno, de los cantantes, todos hablan de cómo el ser humano puede mejorar su condición. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? No amamos, pero podemos amar de tal forma. Todo habla, y eso de manera, a veces sin saberlo, es estar reconociendo que todos los seres humanos estamos caídos. Porque si no, no todas las canciones, no todas las filosofías, no todo lo que nosotros vemos en la televisión, no todo apuntaría a que el hombre tiene que mejorar. ¿Y por qué el hombre tiene que mejorar? Porque está malo, porque está caído, ¿sí? No lo dice el mundo, la cultura no lo dice con palabras, pero lo expresa en sus actos. Y no son conscientes de eso. Porque si el hombre fuera el bueno, el hombre no necesitaría mejorar. Entonces ahí nuestras preguntas comienzan a nacer y Dios las comienza a responder. Bueno, ¿y en qué momento entonces nos echamos a perder? El texto lo relata con claridad. Y otras cosmovisiones pueden decirlo, no, es que pasó esto, pasa esto. Pueden decirlo de muchas formas. El hombre en un principio era santo, era puro, inocente, pero mientras empezó a avanzar, muchas maneras podemos encontrar para explicarlo. Pero Dios es claro. La creación era buena, santa y perfecta, y nosotros podíamos coexistir en paz en ella. Pero de nuestro propio corazón preferimos hacer lo que el texto nos contó que hicimos. El Evangelio nos revela algo mejor que esto, que el mejoramiento de nuestra condición. Claro que sí, pero no sin antes decirnos el por qué necesitamos oír y cambiar esa condición. Tres cosas que el texto o el pasaje que leímos nos dice. Lo primero es que Dios establece un pacto.
Y eso es súper importante en nuestra comprensión de la relación de Dios contigo y conmigo. Luego nos enfrentamos a la tentación, en la segunda parte de esta historia, de esta relación que se quebranta, para finalmente darnos de cara con el pecado. Nosotros leímos el capítulo 2 de Génesis, ¿sí? Algunos elementos que están presentes en el capítulo 2 de Génesis. Que el Señor toma al hombre, lo pone en el huerto, lo pone para que Él lo labre y lo guarde, ¿sí? Ahí hay una relación especial. No lo hace con otra criatura. Le manda el Señor al hombre que puede comer cualquier cosa, de todo árbol del campo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no ha de comer, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Como el hombre le cree a Dios, ¿sí? Por lo menos en esa primera parte, no sé cuánto tiempo, pero el hombre y la mujer no van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego el Señor comienza a contarnos a través de su palabra que Él ve que no es bueno que el hombre esté solo, porque en ese momento solamente había creado a Adán. Y Él busca, o se busca ayuda idónea, no se encuentra y crea a la mujer. Lo que Dios le está diciendo al ser humano es que solamente un par suyo va a poder ser una ayuda idónea. Y cuando se refiere o cuando dice idónea, no se refiere que la mujer es sierva del hombre. Se refiere que también el hombre va a ser una buena ayuda o va a ser la ayuda idónea para la mujer. ¿Ya? Eso es muy importante también para comprender la relación que estaba establecida en el huerto del Edén. No había discusiones, no había pelea, no había opresión, no había abuso, no había violencia. No, solamente había una relación de amor establecida por medio del pacto que Dios hizo con los seres humanos. Otra cosa importante que entendemos a través del texto, que los seres humanos no hacen pactos con Dios, sino que es Dios el que hace pactos con los seres humanos. Ya, nosotros tenemos que limpiarnos de esa idea pagana de que nosotros podemos establecer condiciones en nuestra relación con Dios. Dios, si yo hago esto y hago esto, tú me vas a dar esto y esto. Somos engañados muchas veces de los mismos púlpitos poniéndonos condiciones. Si tú haces acá, tratando de tergiversar la famosa ley de la siembra y la cosecha y otras tantas cosas que sí son reales, pero que en manos inescrupulosas producen terribles y grandes desvíos. Lo que el texto nos dice es que es Dios quien pone las condiciones y que el ser humano no espera recibir lo que él quiere recibir, sino que también ha de conocer lo que Dios le quiere dar. Porque cuando el hombre cumple el pacto que tiene con Dios, no va a estar esperando o no espera que Dios le dé el deseo de su corazón, sino que espera que Dios le retribuya de acuerdo a lo que Él quiere darle. Eso es muy importante. El texto es claro en esto. En ningún momento Dios le dice, y tú pídeme lo que quieras y te lo daré. Y cuando nos encontramos con pasajes en los cuales Dios le dice al ser humano que si tú haces esto, esto y esto otro, si tú me buscas acá y allá, todo lo que tú pidas, yo te lo voy a dar, es porque se entiende lo siguiente. ¿Qué cosa le va a pedir una persona a su Dios que ama con todo el corazón? ¿Acaso le va a pedir algo egoísta? ¿Acaso le va a pedir algo para su propio beneficio? ¿Acaso le va a pedir algo pecaminoso? Una persona que cumple con el pacto de Dios no lo va a hacer. Entonces tenemos que entender que no hay una desconexión entre el corazón y los actos. El Señor establece normas de convivencia, ¿sí? Crea al hombre y la mujer y establece una norma de convivencia, matrimonio. Está esta búsqueda y se une el hombre a la mujer. Son una sola carne, establecen una familia y comienza a crecer esta familia. El pacto de Dios con nosotros. La Biblia nos revela que Dios establece una relación con el hombre y con la mujer. Y esta relación es única y es muy especial. A ninguna otra criatura Dios le exige lo que al ser humano le exige. Y a ninguna otra criatura Dios la bendice como bendice al ser humano. El Señor nos ha bendecido con la capacidad de pensar, de amar, porque nos creó a su imagen y semejanza. No hay otra cosa que sea creada así. Tenemos un lugar especial en la creación. Y Dios, que establece las condiciones de esta relación, que hace este pacto unilateral, nos dice
que si no cumplimos con la condición de no comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente vamos a morir. Entonces ahí, como lo decía al comienzo, vemos claramente un pacto. No dice la Biblia textual, y Dios hizo un pacto con el hombre, no, pero están los elementos que caracterizan un pacto, ¿sí? Hay una solicitud, un mandato, una petición, o una orden, mejor dicho. Hay condiciones. Mientras el hombre respetó esas condiciones, vivió en alegría en el huerto, ¿sí? Se relacionaba con su Dios. Si las condiciones se cumplen, hay vida. Dios protegía al ser humano de su más grande enemigo. Dios protegía al hombre de sí mismo. Finalmente, todo esto, y yo estoy seguro que Adán y Eva después, cuando fueron expulsados, tienen que haberlo pensado tantas veces. Finalmente Dios le decía al ser humano: yo voy a protegerte, yo voy a cuidarte como un padre que te ama. La relación del hombre con Dios era perfecta, libre de dudas y en gran comunión. Y nosotros podemos constatar en las Sagradas Escrituras esta verdad. Por eso este relato es tan importante, porque en la relación que existía entre Dios y los hombres, y en el pacto que hay o que había entre Dios y los hombres, nosotros no vemos crueldad, no vemos abuso, ni tampoco egoísmo. Aún el más ateo puede leer el relato de Génesis y tendría que estarle agregando algo al texto para pensar que las condiciones que Dios le puso al ser humano en el Edén eran condiciones abusivas u opresoras. No está eso. Incluso Dios es tan sabio, que en nuestro sistema de justicia o en nuestro concepto de justicia, cómo Él se plantea como gobernante de los seres humanos, es un gobernante justo y amoroso. Porque lo único que hace es decirle al hombre: mira, come de lo que quieras, no comas de esto. Y esa protección no era, como muchos lo plantean, los enemigos del cristianismo, como un Dios miedoso, esperando que no quería que sus criaturas se rebelaran contra Él para derrocarlo. Hermanos, es Dios. Usted lo entiende, ¿cierto? ¿Cómo Dios, el Creador, va a tener miedo, temor de que sus criaturas piensen o entiendan el bien y el mal y se vuelvan contra Él? Es una estupidez. No está en nuestro sistema de pensamiento. Ese no es nuestro Dios. Lo que Dios hacía era cuidarnos. Lo que Dios hacía era amarnos y decirnos: es mejor para ti que yo te cuide, que yo te guarde, que yo te proteja, porque si tú quieres la libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, tú vas a elegir lo malo. Y tú te vas a terminar destruyendo. Y en esto, punto para los creyentes, 1 creyentes, 0 ateos o cualquier otra cosa que se plantee, es lo que pasa y es lo que ha pasado. Nos hemos autodestruido con mucho dolor. Con pena vemos hoy, con vergüenza, cómo está la iglesia evangélica chilena y cómo está en el mundo. ¿Por qué nos hemos autodestruido? Entonces es testimonio de esto. Y hasta el momento, creo, y espero que usted esté conmigo, Dios no es el culpable. Por lo menos en este relato bíblico, real y verdadero, porque yo por lo menos, y si no lo dije voy a ser explícito, lo que yo estoy contando, relatando, no es una fábula y no es una forma en la cual Dios adornó la forma de decirnos cómo nace el mal en el corazón del hombre. Esto es un relato real, así ocurre. Dios te establece un pacto, el hombre es tentado y el hombre cede a esa tentación. Nosotros, por el contrario, en este pacto de Dios vemos algunas cosas que son el amor, el cuidado y la preocupación. Cosas que los padres, cosas que los gobiernos de turno también. O no cuando establecen leyes, nuestros congresistas, diputados, senadores, no establecen tantas leyes diciendo eso. Es que nosotros estamos buscando guardar al pueblo. Entonces, ir contra un Dios que con soberanía, con sabiduría establece normas para que nosotros podamos ser
disfrutar de lo que Él creó, hay un pacto importante. Lamentablemente, frente a la posibilidad de control, el corazón del ser humano titubeó. Solamente me voy a querer, pareciera ser esperanzado, solamente titubeó. Lamentablemente titubeó y avanzó. Pero el texto nos cuenta que hay una tentación. ¿Sí? Vamos ahí a Génesis, capítulo 3. A mí me gusta tomarme el tiempo de ir repitiendo los textos, porque creo que es importante. A veces uno parte predicando un versículo y se olvida de la Biblia. Comienza a predicar cualquier cosa, apelar al pastor vecino, u otras cosas más, y de lo que menos hables de la Biblia. Yo vuelvo a la Biblia para acordarme que no debemos olvidarnos que estamos predicando la palabra del Señor. Aunque usted diga, pero pastor, si ya lo leímos, dele nomás. No, tenemos que ir acá. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, un instrumento de Satanás, sí, la serpiente antigua de la cual Juan habla. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le responde sabiamente, le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahí había una relación de confianza. Realmente la mujer creía. Hasta el momento, al parecer, no sé cuánto tiempo puede haber pasado, pero hasta el momento el hombre y la mujer habían respetado la ley del Señor. ¿Por qué? Porque creían en Él. Porque había una relación de amor y no había cuestionamiento. ¿Sí? Entonces dice el texto que la serpiente le dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de Él van a ser sus ojos abiertos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces nosotros nos encontramos con la tentación. Nos encontramos con la posibilidad. Esta posibilidad, número uno, es el reflejo de que Dios, en su perfecta creación, le da libertad al ser humano, soberanía y responsabilidad. Y esto es maravilloso entenderlo. ¿Por qué? Porque mientras hacemos una lectura consciente del relato, nos vamos dando cuenta que el Dios verdadero se desmarca de todo relato pagano de las divinidades, que ejercen un control irrestricto. No, Dios da libertad al hombre. Dios se relaciona de esa manera con el hombre y con la mujer. La serpiente astuta le plantea la duda. Y el hombre no está seteado como un robot, sino que el Señor, nuestro Dios, le da libertad para que pueda conocerse a sí mismo, pero después pueda reencontrarse con Él a través de Cristo. La tentación en el Edén revela que el hombre y la mujer no fueron forzados a actuar de una manera, solo se les sedujo, se cuestionó a Dios y su actitud frente a ese cuestionamiento es lo que va a dar a luz la tragedia. Y aquí esto es pura teología, hermanos queridos. No le tenga miedo a esa palabra. Nosotros creemos que el ser humano es responsable de la caída. Generalmente, en nuestras sociedades, todos, incluyéndome, culpamos a las circunstancias de nuestros errores. Nosotros decimos, si las cosas hubieran sido diferentes, yo estaría mejor. Si esa mujer, si ese hombre, si ese trabajo, si ese jefe, etc., yo sería distinto. Aún y con esto, con mucho temor y comprendiendo las tragedias y las tristezas. Aun cuando con justicia muchos hombres y mujeres reclaman por la violencia que han sufrido, por el abuso que han sufrido y dicen, porque me pasó esto, yo soy así. Aún así, ese hombre y esa mujer han de reconocer que no son las circunstancias, sino que es su corazón. Y que a causa del corazón es que sus circunstancias terminaron siendo así.
nosotros tratamos de explicar, de entender, pero el relato de Génesis es tan importante porque en una realidad muy mística nuestra solemos culpar a Satanás, el diablo, de todo. Él es el culpable y el responsable. Y yo me acuerdo que hace un poco más de un año atrás, tuve el privilegio también de estar compartiendo en la conferencia que citaba nuestro hermano Claudio en la coordinación. Me tocó hablar del pecado. Y yo planteé la siguiente duda o interrogante, como si pudiera pasar. Hermanos queridos, ¿qué pasaría si en este momento Dios, con su soberano poder, eliminara al diablo? ¿Usted seguiría pecando? Un sí claro. Solo un sí claro y decidor. ¿Lo ve que tenemos arraigado ahí como en nuestra cultura que la culpa es de otro y no nuestra? Por eso que el comprender el relato de la tentación a nosotros nos ayuda a poder construir una teología sana. Y yo no estoy quitando la responsabilidad que Dios también le da a la serpiente. Porque Él habla, y quizás voy a hacer como un adelanto, un spoiler como dicen ahora, de lo que viene. Pero es por algo que el Señor establece y dice que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y de la mujer. Entonces, Él establece un juicio contra ese acto. ¿Sí? Estamos atentos acá, ¿cierto? A mí es súper importante que todos estemos hoy día aquí. Son cosas que a veces en las cuales no meditamos. Estos patrones que nosotros vemos en la tentación se siguen repitiendo hoy. Siguen siendo los mismos. El hombre tiene la ley escrita en su corazón y de una u otra forma sabe lo que tiene que hacer frente a los estímulos que lo llevan a actuar con maldad. Todos tenemos una ley escrita en el corazón y de una u otra forma, por uno u otro lado, sabemos lo que tenemos que hacer frente a esos estímulos que nos invitan a actuar mal. Pero no tenemos la fuerza en nosotros mismos para negarnos. Y solo ha sido el poder de Dios el que ha contenido la maldad para que ésta no destruya aún más lo que ya está destruido. Porque nosotros también, mientras avanzamos, podemos llegar a la conciencia, bueno, entonces, ¿por qué todo no está tan malo? Porque aún podemos ver las gracias de Dios en medio del mundo, ¿no? ¿Usted ama? ¿Ha amado sinceramente a alguien? ¿Cierto? Usted observa la belleza de la creación. Puede reconocer los colores, un animal, el agua, el canto de los pájaros, el gozo que produce dar a luz un hijo, pensando en las mujeres y en los padres, en el poder recibirlo. Pero también nos encontramos que hay situaciones en las que produce gozo, pero en otras produce rabia y dolor. Interesante que un mismo hecho a algunos les destruya la vida y a otros los haga renacer. Interesante porque eso habla de nuestra construcción. Y eso habla de la caída, y eso habla de la gracia común de Dios y de su providencia en medio del mundo, en donde no es el ser humano el responsable de la contención de la maldad, sino que Dios en su perfecto plan y amor contiene el mal del hombre para que éste no sea tan malo como puede llegar a ser. Que somos todos malos, pero para que su maldad no dé a luz los frutos de maldad que puede llegar a dar. Este patrón se repite, se repite, se repite. La tentación, el ser humano cede a ella. La tentación nos indica a nosotros como responsables. ¿Sí? Finalmente, el versículo 6 de este hermoso relato. Sí, porque es trágico, pero es hermoso a la vez, porque podríamos estar ciegos a esta verdad y el Señor ha abierto nuestros ojos. Dice el versículo 6, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre pecó. Antes del pecado hubo una tentación. Antes del pecado estuvo la posibilidad de decir: Dios es verdadero.
Él es fiel, Él no está mintiendo y yo le voy a creer. Pero el hombre y la mujer, los dos, decidieron no creer a Dios, no creer a su Creador. Aquí el texto nos relata la derrota del ser humano. ¿Y quién es el que lo derrota? Él mismo, su peor enemigo. Somos nuestros propios enemigos. ¿Qué es el pecado? Dice aquí el texto, el hombre pecó, hay pecado, no habla de pecado aún. Pero entendemos que aquí hay pecado y entendemos que es el momento en el que se da a la luz el pecado, a pesar de que en el corazón ya estaba gestándose y la tentación ya había seducido a la mujer. El pecado que nosotros nos encontramos, o vemos que el ser humano ceda a la tentación y quebrante el mandamiento que Dios le da, sucede porque el hombre no le cree a Dios. Uno se pregunta, ¿cuál fue el primer pecado? Se han inventado tantas cosas para esto. Yo no sé qué nos va a responder o qué duda existencial va a llenar el saber cuál fue el primer pecado. Unos dicen pecado sexual, pecado de esto, pecado de esto otro, pecado de allá, pecado... Lo que pasó es que el hombre y la mujer no le creyeron a Dios. Porque frente a una declaración de Dios, que era, si comes de esto, tú te vas a morir, el hombre y la mujer deciden abiertamente, no nos vamos a morir. Y el decir, no nos vamos a morir, cuando Dios dice, sí te vas a morir, es no creerle a Dios. Y ese es el pecado. El pecado que está en el corazón. El ser humano no le cree a Dios y su incredulidad le llevó a abrazar la posibilidad, y esto escuchémoslo bien, hermanos queridos, de estar en control y de poner las reglas. ¿Podríamos decir que ese es otro germen que está en el corazón? Claro que sí. Porque uno dice, el pecado es que el hombre no le creyó a Dios. ¿Pero qué lo llevó a no creerle a Dios sino su deseo de estar en control? Sino su deseo de poner las reglas y decir, yo me quiero desligar, quiero ser independiente. Otra palabra que tiene una connotación súper positiva en nuestra cultura, perdóneme que ocupo un chilenismo. Qué bacán es la independencia, ¿cierto? Qué rico es ser independiente. Qué rico, qué agradable es estar solo, qué rico es agradable estar contento, ¿cierto? Que nadie me ponga reglas. Pero el texto nos dice que no. El Señor nos quiere y nos hizo dependientes de Él. Maravilloso. Pero el corazón nuestro prefirió decir, Dios, nosotros queremos vivir nuestra vida apartados de ti. Pecado es el anhelo de independencia del Creador. Pecado no es el acto, porque pecar no es lo que nos hace pecadores. Otro concepto teológico que debe estar muy claro. ¿En qué momento usted fue pecador o se hizo pecador? Bien, hermano. Yo se lo digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de la inocencia, ¿cierto? Pero si es inocente, si él no sabía, ¿qué va a hacer? Y la Biblia destruye esos conceptos humanos, en donde sabemos que, como dice el rey David, el pecado me concibió mi madre. Y no fue porque su mamá haya sido una adúltera o lo que sea. No, en pecado fuimos concebidos. Entonces, otra vez volvemos a reforzar otra idea, que es muy importante. Pecar no es lo que te hace pecador. Tú y yo somos pecadores. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, más allá de lo que hagamos o no hagamos. Y aunque por nuestras obras de justicia nosotros podríamos seducirnos con la idea de que Dios nos va a aceptar y que estamos limpios, etc., la Biblia nos pone a todos bajo pecado. Y solamente establece un camino para que el ser humano pueda reescribir, pueda arrancar la página y pueda construir una nueva historia con el Creador, con su Dios, restablecer su relación.
El texto a nosotros nos describe con exactitud. El pecado es una condición que no estaba y que nació en las dudas del corazón. Y todos desde ese momento inicial nacemos bajo pecado. La próxima semana vamos a estar hablando de las consecuencias del pecado. Y aquí esto va a ser un tema central. Solamente hoy he querido, a través de la palabra, generar otro marco. Porque si creemos en un Dios, si se nos predica Cristo, vamos a llegar a todo lo que hoy día hemos hablado. No lo voy a decir más porque en mi conclusión tengo ahí algo escrito que es muy decidor para poder terminar el mensaje de hoy. No sin antes decir que es muy importante entender que el problema del pecado radica en el corazón del ser humano. Y la comprensión de esta realidad nos lleva a observarnos a nosotros con humildad. Y es lo que finalmente nos va a conducir a Jesús. Si nosotros no aceptamos esta realidad, nunca nos vamos a encontrar con Cristo. Y este es el primer milagro que Dios hace en la vida de un ser humano caído. Hacerle consciente de que es pecador y convencerle de que es pecador. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es la parte más difícil a la hora de predicar el Evangelio o hablar con una persona? Para mí la parte más difícil es que una persona entienda que es malo. Esa es la parte más difícil. Porque cuando yo entiendo que soy malo, al menos la puerta se abre para que Cristo sea la solución. Quizás puede encontrar otras soluciones. Soy malo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién podrá ayudarme? Como decían los que esperaban que el chapulín colorado les tendiera una mano. Dios en su misericordia, si a ti y a mí nos ha hecho conscientes de nuestro pecado, es porque Él es el que quiere ayudarnos. Y Él es el único que puede ayudarnos. Concluyo. Jesús es predicado a todos los hombres y mujeres sin distinción. Jesús se hace parte de nuestra historia, se relaciona con nuestra vida y quiere transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida necesita ser transformada. ¿Cuál es la razón por la cual mi vida necesita ser transformada? Yo tengo que ir al principio para poder entenderlo. Donde todo parte, donde Dios se presenta como la razón y la causa de todas las cosas. Y a la luz de esta revelación nosotros entendemos que somos criaturas, que somos especiales y que tenemos un propósito. ¿Ya? Acabo de resumir los mensajes anteriores para llegar y decir lo siguiente. Esto nos habla al corazón. Esto ataca el centro de nuestros afectos y nuestro amor propio. Dios manda y nosotros obedecemos. El rechazo al gobierno y al cuidado de Dios, el anhelo de independencia al Creador, es lo que la Biblia llama pecado. Y todos somos pecadores. Reconocernos como pecadores es el primer milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y tu relación con Dios, hermano, ¿está restaurada? Luego de escuchar esta predicación, ¿cuál es el diagnóstico que usted puede hacer? Porque si todos tenemos una relación que está quebrada con Dios, entendemos la causa y estamos conociendo cada día más la solución que es en Cristo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Sigues queriendo vivir independiente? ¿Sigues rechazando el gobierno de Dios? ¿Sigues rechazando el hacer su voluntad? ¿Sigues siendo como la mujer y el hombre en el Edén, creyendo que Dios te ha mentido cuando te dice que no vayas por acá, sino que sigas por acá? Porque cada vez que usted hace lo que a Dios no le agrada, no es lo que al pastor le agrada. Por eso que nosotros tenemos que hacer una reforma desde el fondo. Por eso que nosotros también como iglesia estamos tomando decisiones para que el mundo entienda que aquí nadie se va a beneficiar de manera fraudulenta. Porque aquí no hay un hombre que se está beneficiando de manera fraudulenta de lo que usted pueda darle. De sus emociones, de sus hijos, de sus mujeres. No. Estamos predicando el Evangelio y ha sido nuestra responsabilidad hacerlo mal. Porque la gente dice, no, estos crean iglesias para beneficiarse a sí mismos, cuando no tiene que ser así. Si nosotros
nos esforzamos una vez más en cambiar el paradigma cultural respecto de lo que es la iglesia, se va a entender esto, que Dios está buscando el bienestar y siempre ha querido el bienestar para la creación. Que nosotros somos responsables y que cuando hablamos de los mandamientos de Dios no es para controlar a las personas, porque aún el siervo de Dios, el ungido de Dios, está sometido a estos mandamientos. Y si no los cumple, la iglesia ha de juzgarle. No tiene una visa, no tiene, como se dice, un fuero sindical, no. Y el texto es claro, todos estamos bajo pecado. Ninguno de nosotros recibe un poder especial para no pecar o para pecar con libertad y no ser juzgado. Tenemos que cumplir la misión como iglesia y a eso el Señor nos ha llamado. Y el texto es claro. Por eso sigamos dejando que la Biblia nos hable. Por eso dejemos que el Señor nos confronte y respondamos a estas preguntas. Y si la respuesta a las preguntas que yo le hice son negativas, y usted dice, no, la verdad es que yo sí, parece que sí considero a Dios un mentiroso porque el reflejo de mi vida espiritual, de mi vida cotidiana, es un contrario a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, y se lo decía ayer lo conversaba con alguien, me parece, ayer o el día viernes. No significa que tú has perdido tu salvación o tu relación con Dios, todo lo contrario. Significa que Dios está más cercano porque te está golpeando el corazón. Entonces, acércate a Él. Restaura tu relación con Dios si esta está quebrada, porque en Cristo el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. Y todo este relato que parece tan triste, tan desesperanzador, usted ya conoce la historia, pues si usted ha escuchado el Evangelio y usted sabe cómo termina la historia. Con Cristo triunfante. Triunfante y clavando en la cruz el acta que estaba escrita en contra de nosotros. Entonces, vivamos de acuerdo a eso. Y que nuestro mensaje en nuestra vida se traduzca en algo contrario a todo lo que estamos viendo afuera. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos ayude y nos dé el ánimo para poder seguir adelante en cada una de las cosas que Él ha dispuesto. Le invito a ponerse de pie, oremos y demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su bondad.